de Nahuel Gallo. Y la tengo Marcela Pagano, que conoce bien el tema. Lo conoce mejor que nosotros, porque estuvo allí hasta que lo liberaron. Marcela, Jorge te saluda. ¿Cómo andás? Hola Jorge, buenas tardes. Gracias por este espacio y saludos a todo el equipo. Bueno, primera pregunta, y es algo personal, porque me sorprendió como debe ser, porque se estaba haciendo en secreto, en silencio, todas las gestiones, pero cuando me apareciste ahí, ¿cómo entras en esta trama ya que nos está quitando el sueño a todos porque no entendemos? Bueno, es que la historia empieza mucho más, empieza antes de Nahuel Gallo, no empieza con Nahuel Gallo, pero precisamente vamos a centrarnos en lo de Nahuel. A mí me convoca la familia a ser parte de esta gestión. En enero me escribe parte de su familia de raíz, la mamá y después el hermano menor, para ver qué ayuda podía yo prestarles para asistir al regreso de Nahuel Gallo con una desesperanza por parte del gobierno porque no les estaban dando ningún tipo de respuesta. Hacía un año que los interlocutores que ellos tenían por parte de Cancillería venían respondiendo siempre lo mismo, y lo mismo sucedió incluso con el cambio de gabinete en el Ministerio de Seguridad. No les daban respuesta. Y cuando se ve y se observa a nivel mundial este avance de los Estados Unidos sobre el territorio de venezolano, ellos obviamente empezaron a tener expectativa y esperanzas, y lógicamente esperaban inmediata respuesta y gestión. Y como ven que eso no ocurre, empiezan a buscar canales alternativos. Llegan a mí a través de una periodista que los pone en contacto conmigo, que les sugiere hablar conmigo, que se llama Natalia Niveskiway, ustedes la conocen. Natalia es periodista que hace coberturas de política exterior hace muchísimos años en el diario Clarín, y trabaja también en otros medios. Ella les ofrece mi contacto, me pide permiso a mí, yo le digo sí, por supuesto, dáselos, y son ellos, es la familia de Nahuel Gallo, la familia de raíz, insisto, la madre y el hermano, los hermanos quienes se contactan conmigo. Ahí empieza mi gestión de manera oficial. ¿Esto cuánto hace, Marcela? Esto fue el 16 de enero. Ahora. Ahí comienza con un llamado de su mamá, y automáticamente yo activo lo que comenté, sé que por ahí se conoce poco, pero se denomina diplomacia parlamentaria, que es la posibilidad que yo tengo, por ser una legisladora, es decir, una diputada de la Nación, de contactarme con pares de otros parlamentos, y de esta manera doy con Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Venezolana. Es como decirlo, para que se entienda en vocabulario fácil, el presidente del Parlamento venezolano. Jorge Rodríguez, casualmente o no, es el hermano de Delcy Rodríguez. Entonces, esa gestión a mí me la facilita, me enseña cómo hacerla por la vía diplomática Estela Lugo, que fue la última embajadora que tuvimos en Argentina representando los intereses venezolanos. Cuando luego Bullrich decide que cerraba esa embajada, Estela Lugo se va de la Argentina y su destino actual está en México. Me pongo en contacto con ella porque yo ya la conocía, y ahora si querés podemos ahondar también de otros contactos que yo había tenido, en donde ella me dio para ofrecer soluciones para Argentina. ¿Me explica cuál es el canal? El contacto que yo tuve con Jorge Rodríguez te diría que fue de respuesta inmediata por parte de él, y fue una respuesta optimista. Fue un canal formal en donde yo solicitaba no solamente las condiciones de detención... Marcela, perdón que voy mechando, para no olvidarme. Cuando vos tenés contacto con Rodríguez, él te dice, ¿sos la primera persona que oficialmente pide por Nahuel Gallo? Sí, él me dice, porque yo aparte tenía información en el mes de diciembre de que no era solo Nahuel, como públicamente comentaba el gobierno. Había más argentinos, por supuesto que carecía de los detalles de la identidad y de las causas de la detención. Me confirma y me ratifica que no era solo Nahuel, había otros casos. Me ratifica la voluntad de repatriarlos, es de devolverlos a nuestro país, y también me confirma que la respuesta se daba porque no había habido ningún contacto diplomático vía Cancillería o por parte de algún otro miembro del gobierno argentino solicitando formalmente la repatriación de Gallo ni de ningún otro argentino. Pero esto así también Jorge sí. No había solicitado ni la embajada estadounidense ni las dos embajadas que representaron luego de la decisión de cerrar la representación argentina. Nuestros intereses argentinos los representó primero la embajada de Brasil, no sé si te acordás, sí, claro. Luego la italiana. Bueno, ni la embajada brasileña, ni la italiana, ni la estadounidense habían, según el gobierno venezolano,
ni por Nahuel Gallo, ni por ningún otro argentino. Ahora, Marcela, es cierto, porque la teoría del gobierno es nunca Venezuela le hubiese entregado a Gallo al gobierno de Milei. Eso no es verdad, y doy fe de esto. Es más, avanzo en la historia como vos quieras. Dale. Estoy dispuesta a mostrar las pruebas. De esto no hablé hasta ahora, Jorge, porque yo me centré en la gestión de Nahuel y lo único que me interesaba era que Nahuel, como el resto de los compatriotas, esté aquí. Como también seguimos centrándonos en un argentino que queda, que es Giuliani, para que más allá de que el gobierno venezolano dice que tienen causas para detenerlo, que están vinculados con el narcotráfico, no me consta y no sé si es así, pero sí sé que tiene patrocinio legal allá en Venezuela y sí sé que está en contacto con la familia, lo cual lo pone en un marco distinto a cómo estaba o cómo estaban las condiciones de detención de Nahuel. A mí me importaba que esté acá. Ahora bien, primero, estoy hablando porque ayer el presidente Milei mintió. Ayer el presidente Milei, en el reportaje que le dio a Majul, que obviamente está coachado, sé perfectamente cómo se hacen esos reportajes y sé perfectamente que bajan un guión, lo voy a contar. Bien. Esto está meditado. Cada palabra que se dice está previamente practicada. Miembros del gobierno ya sabían el día viernes qué iba a decir Milei, porque también la entrevista está editada. Habla de mí. Y habla de mi familia, habla de mi marido. Sí. Y habla de la AFA. Como si nosotros tres, y digo, vuelvo a decir, gracias a Dios tenemos a la Asociación de Fútbol Argentino que colocó ese avión y permitió una gestión logística y de integridad de seguridad del regreso de Nahuel Gallo. No fue solo presta un micro y vuelve. Había que asegurar que llegaran las condiciones. Estábamos hablando de un preso que tomó un cariz a nivel Latinoamérica político muy importante. Había que asegurar esa integridad. Yo iba a viajar a buscarlo a Nahuel con su hermano, pero no lo podía asegurar. Yo no tengo ni siquiera guardaespaldas para mí. Claro. Ah, pero vos estaba previsto, había una posibilidad de que vos viajaras en ese avión. Nos lo querían devolver a toda costa. Lo que pasa que como nadie lo reclamaba, No por la vía tenía que diplomática, Bueno, nadie pero para. Está bien. Vos me decís esto. Vos decís hay prueba. ¿Hay alguna prueba de que la familia de Nahuel Gallo efectivamente, mucho antes, porque vos arrancaste el 16 de enero, digo, en un mes y pico lo lograste todo? ¿Hay alguna prueba de que para demostrar que la familia de Gallo efectivamente intentó comunicarse con el gobierno y no tuvo respuesta? A mí me parece de mal gusto revelar chats que uno tiene o conversaciones que uno tiene en privado. Y yo soy una diputada de la Nación y me tengo que ubicar y proteger también a los civiles, ¿no? Cosa que el gobierno no hace y los expone. Sí hay. Sí hay, y sé perfectamente las respuestas que le daban, como también yo lo dije, y a mí no me va a temblar el pulso para señalar al gobernador de Catamarca, que también fue responsable de que esa gestión del 16 de enero no se pudiera concretar a los 3 días, Jorge, porque lo podríamos haber tenido a Nahuel esa semana de enero. O sea, a Nahuel Gallo lo retuvieron de más un mes y medio extra. Un mes y medio extra. Lo hicieron sufrir más de 45 días en vano. Por lo menos eso es lo que me consta a mí desde que yo inicio la gestión. Y la previa, lo que vos no podés mostrar, está muy bien, No, pero... Sí, claro. Perdón. Digo, en la previa, ¿cuándo empezó la familia de Nahuel a decirle al gobierno, muchachos, hagan algo, queremos traerlo? No solamente eso, la familia de Nahuel ya totalmente desesperada empieza a autoconvocarse pidiendo entrevistas en las embajadas. Unos días antes de que Nahuel vuelva a Buenos Aires, empiezan a intentar meterse en reuniones que ni siquiera eran convocados inicialmente, porque hay un personaje que se llama Elisa Trota, que hacía las gestiones a favor de la familia, pero no los participaba de manera directa. Y lo lógico, y es entendible, la familia quería escuchar. Claro. Quería estar ahí y ver realmente, no que le cuenten por tercero. Ya había pasado demasiado tiempo, más de 400 días, querían escuchar. De hecho, los recibieron y muy amablemente en la Embajada de Estados Unidos, en donde no les dieron, 4 días antes de que la AFA lo traiga a la Argentina, no les habían dado respuesta. Por eso es que te digo, estoy muy presente en cómo se hicieron las gestiones. El hermano menor iba a viajar conmigo en un vuelo comercial. Yo lo asistí para que esté en Buenos Aires,
para que venga de Catamarca a Buenos Aires, nadie le daba asistencia, con todo lo que eso significa, ¿no? Para una persona que tiene, es un civil de recursos limitados, un joven de 25 años que nunca ha viajado al exterior. Yo misma le tramité el pasaporte. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, yo como diputada de la Nación, a sabiendas de que la contestación que me dieron es: nadie lo está pidiendo, ¿a quién se lo vamos a entregar? ¿Quién se va a hacer cargo de la integridad de Nahuel una vez que abramos la puerta y salga a las calles de Caracas? Como nadie realmente lo hacía, yo propongo que sea la familia. Marcela, hay un antecedente que da cuenta, y yo creo que acá sí vos no vas a tener inconvenientes en colaborar facilitándonos la exposición de una conversación que vos tuviste con alguien que, si bien es civil, tiene una responsabilidad institucional y que es el presidente mismo, el presidente Javier Milei, con quien vos conversaste, no sobre el tema Gallo, que en aquel momento no existía como problema, sino sobre lo que generó el conflicto diplomático central entre Argentina y Venezuela, sin el cual ni Gallo ni ninguna otra historia hubiera existido, que fue aquel pedido de asilo de un conjunto de ciudadanos venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas. ¿Se acuerdan? Sí, claro. En febrero-marzo del 2024. En esa oportunidad, vos hablaste con Javier Milei y le ofreciste una salida a ese conflicto. Contame cómo es esta historia, que después vamos a mostrar algo que revela y confirma tu historia. Claro, porque hay que entender que lo de Gallo también era evitable, como el del resto de los argentinos. Pero estamos hablando de un gendarme, de un empleado del gobierno argentino que entra en territorio venezolano y a los ojos de los venezolanos, yo no digo ni ratifico la información, él entra en el marco de una amenaza que hace el gobierno argentino sobre que iba a enviar a gendarmes, iba a enviar fuerzas militares a resguardar los intereses patrimoniales de la embajada. Esa amenaza se hace pública. Yo no sé si ustedes recuerdan esto. Y todo arranca, la historia arranca, se remonta al 20 de marzo del año 2024. Vamos en 2026. 20 de marzo de 2024, 5 venezolanos, no argentinos, 5 venezolanos militantes que trabajaban militando para Corina Machado, es decir, intereses similares en términos geopolíticos y de manifestación política a los de Javier Milei, llegan, como en una película, a golpear las puertas de la residencia del embajador argentino, que para ese entonces no había embajador, pero sí una representación, pidiendo un refugio. Y se los acobija, se los hace entrar. Cuando eso ocurre, se presenta una situación diplomática de difícil resolución, que es, tenemos 5 personas de Venezuela que están pidiendo refugio. Milei empatiza con estas ideas, le estamos dando refugio. Bien, ¿qué hacemos con estas personas? Venezuela contesta, en ese momento, ustedes recuerdan, estaba Maduro. Venezuela contesta de esta manera: le vamos a sacar el agua, le vamos a quitar la energía eléctrica, los vamos a dejar en una condición hostil porque no tienen que estar ahí. Eso es lo que se conoció de manera pública. Ahora bien, en el medio de todo esto, unos días después, creo que fue el 25 de marzo, si no recuerdo mal, podemos buscarlo porque creo que están las notas, o el 27, Patricia Bullrich dice públicamente: yo voy a mandar fuerzas militares a resguardar los intereses de nuestra embajada. No teníamos embajador, porque no quisieron designar embajador, pero ella iba a mandar militares. Eso generó una alerta en el gobierno venezolano, de que podían entrar gendarmes o militares argentinos a territorio venezolano a cumplir órdenes del gobierno argentino. Acá es donde exponen a Nahuel, con esa primera declaración pública. Nahuel ya estaba... No, Nahuel llega en diciembre recién. Por eso. Nahuel llega bastantes en meses todo después. caso no debieron permitirle salir. Claro. O ir a Venezuela, a un gendarme. Autorizar Claro. entrar a 8 Venezuela. de diciembre No lo llega. sabía Gallo, pero sí lo sabía el gobierno. Obvio. Lo pusieron en Por riesgo. supuesto. Estaba en riesgo. Claro. Por supuesto. Pero cuando una ministra de Seguridad hace semejante amenaza pública, hay que entender que del otro lado, te guste o no, es otro país, se abren alertas. En el mientras tanto, el 29 de marzo, se comunica conmigo
se comunica conmigo un miembro del Grupo Puebla, que es un grupo donde están representados distintos países con otra ideología. Una ideología más, si querés, de centro-izquierda, de Hispanoamérica. Y me dicen, queremos tener contacto con Javier Milei y no encontramos una persona de confianza porque tenemos la solución para resolver el conflicto de los 5 refugiados que están en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. Hay que sacarlos de ahí. Esa gente está viviendo en condiciones, imagínense, sin agua y sin energía, que no son buenas condiciones. Bien, ahí se propone lo del salvoconducto, que es una figura que está prevista para que cuando en esos casos, que son extremos, entra y vos le das asilo o le das refugio a 5 extranjeros y considerás que políticamente los tenés que abrazar y proteger, vos lo tenés que traer a tu país. ¿Y qué hizo Javier Milei? Públicamente dijo que sí, que había que refugiarlos y que estaba dispuesto a abrir las puertas de Argentina para que vinieran esos 5 militantes de Corina Machado a la Argentina. Ahora bien, cuando se contacta, esta gente del Grupo Puebla también lo hace Estela Lugo. Y me dice, yo ya la conocía, ustedes saben de mis contactos por el periodismo, he entrevistado a muchos embajadores y esta embajadora era una embajadora para nosotros desde el punto de vista de interés público caliente, ¿no? Sería una embajada en conflicto. Querían una persona que pudiera transmitirle un mensaje de manera directa a Javier Milei. Por eso se contactan conmigo, por la cercanía. Y me dicen, está todo en Cancillería, los vínculos están turbios, no hay respuesta, está todo empantanado, pero queremos hacerle llegar al presidente que la decisión de Maduro es que estas 5 personas salgan de Venezuela y se vayan a la Argentina. Ahora, pero Marcela, ¿llegaste a decirle esto al presidente de alguna manera, personalmente, por mensaje? Digo, ¿él en algún momento se enteró de esto? Para ese entonces yo evitaba algunos contactos personales con el presidente porque lo tenían rodeado. Espiaban todo. Entonces yo consideraba que la mejor manera de ayudar era el contacto que yo tenía, el contacto con el que siempre nos manejábamos por cuestiones urgentes o íntimas, era WhatsApp. Entonces yo ahí, 20 de marzo se suscita este conflicto, entran estos 5 venezolanos pidiendo ayuda, se les da la ayuda por orden de Javier, pero había que sacarlos y traerlos a la Argentina. El 29 yo le escribo a Javier Milei y le digo que esta gente que les estoy mencionando, y les expliqué quiénes son, estaban ofreciendo una solución. Y que la oferta, o sea, era una gestión presidencial. Claro. Espera, Pagano, pará. Te hago como Fantino. No lo contés vos. Mostremos el chat que nos autorizaste a mostrarlo, porque está el chat con Milei que Pagano mantiene esta conversación el 29 de marzo del 2024. Marcela no solamente era parte del bloque de La Libertad Avanza en ese momento, sino que, exacto. Ahí es una nota donde dice la canciller de AMLO llamó a Alberto para que le ayude con Milei y le echó la culpa. Es una cosa vieja. En esta nota, Jorge, se mencionan personas como, por ejemplo, Minami, que es la persona que me contacta a mí, parte del Grupo Puebla. Y por ahí es medio técnico para la gente. Yo le estoy haciendo alusión a los mencionados en la nota. No, está para bien. Que sepa que por ahí Javier no sabía ni quiénes eran. No, pero ahí le pones amigo, en ese momento tenías buena relación con el presidente. Esta misma gente y los del gobierno de Venezuela me están contactando a mí para tender un puente con vos y buscar soluciones presidenciales. Si a vos te interesa, contá conmigo. Hola Marcela, le dice el presidente Milei, lo tendré presente. Muchas gracias, sacame el... muchas gracias, saludos. Cortante. ¿Y qué pasó acá? Me imagino que automáticamente te mandó a llamar. Sí, después me mandó un emoji, nosotros nos mandábamos muchos emojis, por ahí había conversaciones enteras por emojis. A mí sí me llamó la atención porque, digo, no sé si da para mostrar las conversaciones previas o posteriores, hay muchas cosas, son cuestiones íntimas incluso. Me parece que no tiene sentido porque no dejo de respetarlo como presidente, aunque mintió ayer, mintió sobre mí. ¿Querés ver ese fragmento? Lo tenemos cargado, el fragmento. Vamos a ponerlo de ayer, a ver qué dijo exactamente Milei, donde apunta a Pagano, apunta a la pareja de Pagano y apunta a la AFA también. Y habla del caso Gallo. A ver. Porque ¿cómo? Lo tenían
¿Cómo? El señor de los medios, digamos que era abogado de PDVSA y es, digamos, el marido de una diputada, digamos que se arrogan a haberlo traído. Entonces, marido de Marcela Pagano. Entonces, ¿por qué no lo trajeron antes? Que entonces, mientras que estaba el régimen dictatorial, disfrutaban de que Nahuel fuera encerrado, secuestrado, torturado, maltratado, y entonces después para hacer una ventaja política, porque en la transición a la luz de lo que hizo Estados Unidos, digamos, se empiezan a liberar los presos políticos y para hacer una maniobra, mire, si usted se da cuenta, ¿no? Porque ¿cómo? Claro. Esto es lo que a vos te molesta, Marcela, que diga esto como primero. No, yo quiero explicarle a todo el pueblo argentino que no se hizo antes la gestión porque él no lo permitió. Porque cuando él me contesta y te decía, Jorge, vos ves mis chats con él y era Marce, Marcelita, sí, amiga, grande, jaja, jiji, es muy cortante en la respuesta en ese mensaje. A mí también me sorprendió el tono. No quería que esos 5 venezolanos entraran a Argentina. Por alguna razón lo impidió. Y sé también que en ese momento la canciller Diana Mondino tenía absolutamente prohibido hacer una gestión. Por eso tampoco me pareció pertinente. A mí me piden, vos sos una persona que está cerca. Necesitamos un contacto directo. La canciller o la cancillería no nos está permitiendo ese contacto. Queremos hacerle llegar de manera directa que hay una solución presidencial. Milei le pide a Maduro, Maduro ya firma. Maduro firma el salvoconducto. Maduro entrega a estos 5 venezolanos que están pidiendo el refugio en Argentina, se los entrega para que se los lleve. Y no solamente eso, hasta ponían el avión. ¿Y por qué pensás que, Marcela, ¿y por qué pensás que no pasó? ¿Y por qué pensás que se le prohíbe a la entonces canciller Diana Mondino hacer una gestión? ¿Por qué pensás que si era sola firma, Javier Milei no avanza? Porque creo que la ventaja la sacó él. Creo que la ventaja, evidentemente, del sufrimiento de esta gente, porque no puedo desconocer el sufrimiento de todas estas personas, incluidos los venezolanos, que me imagino la desesperación. ¿Saben que estos venezolanos fueron, yo después recordaba hoy, recién liberados el 6 de mayo? Estuvieron un montón de tiempo en condiciones donde no tenían ni siquiera para asearse, de aseo personal. Y podrían haber estado acá en Argentina en excelentes condiciones, ya que tienen a su líder acá, incluso Elisa Trota, hasta podrían haber sido asistidos por Elisa Trota. Bueno, yo creo que el que sacó una ventaja política fue el propio Javier Milei. De tener del otro lado, no solo que se nos escondió a todos los argentinos el listado de los compatriotas que estaban detenidos, siempre se habló de una causa política, Sí, sí. de Nahuel Gallo. ¿Y lo demás qué? ¿El gobierno no sabía? No, porque era muy difícil tener contactos y entonces la información... Mentira. Eso es mentira, porque las familias lo reclamaban. Lo que pasa es que se trataba muchas veces de argentinos, como pasó con el chofer de la embajada que fue detenido. El chofer de la embajada, un compatriota, hacía años que tenía su núcleo de vida y familia en Venezuela. ¿Qué hace acá ese hombre? Tiene que volver a empezar de cero. Entonces, no querían volver a Argentina, querían recuperar su vida allá. Marcela, tengo que cerrar la nota, pero te vuelvo a hacer la pregunta, te la hice al principio. Efectivamente, si alguien del gobierno, Kirchner, que es el canciller pintado, pero es el canciller, hubiese hecho lo que hiciste vos o lo que hizo la AFA, lo que hicieron ustedes, ¿podrían haber liberado tranquilamente al gendarme? No había, no es que el gobierno o la dictadura, como la quieran llamar, de Venezuela nunca se lo hubiese entregado a Milei. No hay ningún problema. Es más, a la presidenta Delcy Rodríguez, esto me lo dijo Oscar Laborde, no le interesaba que Milei la reconozca presidenta. No. Le basta con que Donald Trump lo haya hecho. Sí. Perdón, sí. pero esa es la realidad. No somos tan importantes en la geopolítica mundial. No, entonces, lo único que querían era resolver el conflicto y, si querés, de alguna manera sacarse el problema de encima. Pero el problema era la integridad de Nahuel, no Nahuel. Sí. Porque ellos también podían pensar que alguien de Argentina podía hacerle un autoatentado a Nahuel. Ah, mira. Y echarle la culpa de lo que pudiera haberle pasado a la salud de Nahuel en el traslado de vuelos comerciales a la propia Machado. Claro. Marcela, indudablemente se están, repito, esto es una historia mal contada que tiene a Nahuel Gallo en el medio, pero hay que contar la historia bien contada. Y a poquito se van abriendo puertas. Marcela. No sé, Jorge, si alguna vez, perdón, y sé que te robo minutos.
pero yo tampoco sé si alguna vez vamos a saber la verdad. Porque sé que está con una asistencia de un psicólogo que le puso el gobierno. Sé que está la familia también presionada y obviamente no están acostumbrados a esto. Sé que la madre de su hijo es empleada del gobierno. Sí. Yo no sé hasta qué punto vamos a conocer la verdad. Y tampoco sé si alguna vez Nahuel va a tener la libertad de verdad de sentarse a hablar con quien quiera, con vos, con el que sea, no de lo que le pasó, sino de qué fue hacer de Argentina a Venezuela. Claro, pero ¿quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó a salir? ¿Quién firmó esos papeles? Ojo, porque esos papeles están, ¿eh? No, absolutamente. Por eso te digo, guarda que van a seguir apareciendo cosas. Es imposible tapar el sol con la mano. Marcela, te mando un beso grande. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Marcela Pagano. Nos vamos